En el presente video haremos un resumen de todo lo explorado a través del simulador. Vamos a dar inicio con la exploración número 1 que hicimos a través de lo que pasa en la gráfica de la función en el punto crítico. Vamos a escribir acá la exploración número 1. Y es lo vinculado a los puntos críticos, que como dijimos en el video anterior, un punto crítico es un extremo relativo, sea este un máximo relativo o sea este un mínimo relativo. ¿Qué pasaba? Recordemos el exploratorio, ¿qué pasaba en el punto crítico? Y es que la derivada, recordemos, en el punto crítico se hacía ¿qué? Se hacía cero, ¿cierto? Porque es la pendiente de la tangente. Entonces tenemos que sea f, si yo tengo una función definida en C, si f' de C es igual a 0 o si f no es derivable en C, implica que C es un punto crítico. Entonces, si la derivada en ese valor, ¿verdad?, se hace 0, ¿verdad?, decimos que es un punto crítico. Aquí quiero hacer la siguiente acotación. También aquí nos dice en esta definición si f no es derivable en C. Y aquí quiero hacer una pequeña intervención. Y es que no siempre, ¿verdad?, esa primera derivada se hace 0, ¿verdad?, en el punto crítico. Les doy un ejemplo. Si yo tengo esta función, x menos 3 elevado a la 2/3, según lo que nosotros vimos en el parcial pasado, ¿verdad?, la derivada es igual a, bajamos el exponente, recordemos, por x menos 3 elevado a la 2/3 menos 1, quedaría a la menos 1/3, ¿cierto? Y esto yo lo puedo reescribir como 2/3 y el x menos 3 de esta manera, ¿verdad?, en una raíz cúbica, ¿cierto? Ahora, como pueden notar en este caso, si yo evalúo esta derivada en 3, o sea, la derivada en 3 no existe, ¿cierto? No existe, ¿por qué? Porque aquí 3, como pueden notar, viene siendo un valor prohibido. Entonces, la derivada en 3, que si nosotros hacemos una gráfica, la gráfica de esta función es así. En este puntito, ¿verdad?, este es un mínimo relativo, como pueden notar. Pero, ¿qué pasa en el mínimo relativo? En el mínimo relativo, en este caso específico, ¿verdad?, la derivada en 3 no existe. Es decir, no es, como decía aquí, no es derivable en C, ¿verdad? Entonces, ahí quiero hacer esa acotación. No siempre en el punto crítico la derivada es 0. Claro que cuando tenemos una función polinomial, que son las que vamos a abordar ahorita, ahí en las funciones polinomiales, ahí sí se cumple, ¿verdad?, que la derivada se hace 0 en el punto crítico, ¿verdad? Pero hago la acotación, no en todas las funciones la derivada se hace 0. Muy bien, eso por un lado, ¿verdad?, la primera exploración. Vamos a la siguiente exploración que hicimos.
Exploración número 2 estaba relacionada con el crecimiento o el decrecimiento de la gráfica de la función y cómo esto se conectaba con la derivada. Y es que nosotros llegamos a la conjetura que la primera derivada, según esta exploración, la primera derivada era positiva cuando ¿qué? Cuando la curva crecía o cuando decrecía. Ajá, es positiva cuando la gráfica crece. ¿Se acuerdan? Yo tenía esta función, ¿verdad? Ya, esta es la gráfica. Entonces, donde crece, que sería esta partecita, la parte en color rojo, donde crece, la pendiente de la tangente para cualquier puntito de ahí, ¿verdad? La pendiente de la tangente es positiva, ¿cierto? Que es lo que yo tengo acá, ¿verdad? Entonces, en esa región donde la gráfica crece, la pendiente de la tangente es positiva. Ahora, ¿qué pasa en ese intervalo donde la gráfica decrece, que sería este? Claro, nosotros siempre vamos a observar esta gráfica en este sentido, de izquierda a derecha. La gráfica decrece, ¿cierto? Del menos infinito a 0, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando decrece? Y es que cuando decrece, si nosotros construimos una recta tangente para cualquier puntito donde la gráfica decrece, esa pendiente de la tangente, miren, esa pendiente de la tangente es negativa. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Va a ser negativa la pendiente de la tangente cuando la gráfica decrece, ¿verdad? Este fue el resumen de la segunda exploración que hicimos. Y ahora vamos a la tercera, y es en lo que respecta a la transición, recordemos, de la primera derivada. ¿Qué pasaba con la primera derivada alrededor de un extremo relativo? Es decir, de un máximo relativo o de un mínimo relativo. Entonces, recordemos que era lo que pasaba, y es que si yo tengo, en este caso, un mínimo relativo, en un mínimo relativo, aquí, a la izquierda, si yo tomo cualquier puntito a la izquierda de este mínimo relativo, la pendiente de la tangente es negativa, ¿cierto? En cambio, a la derecha de un mínimo relativo, la pendiente de la tangente es positiva, ¿sí? En cambio, si es ahora una curva que abre hacia abajo, aquí yo tengo ahora un máximo relativo. Entonces ahora si yo tomo un punto a la izquierda, la pendiente de la tangente es positiva para un punto a la izquierda del máximo relativo. En cambio, si yo tomo un punto a la derecha del máximo relativo, la pendiente de la tangente es negativa. Entonces vemos que si es un mínimo relativo, la transición se da de la primera derivada, se da de menos a más, ¿verdad? En cambio, si es un máximo relativo, esa primera derivada, ¿verdad?, cambia de más a menos. Y esto, ¿verdad?, lo vamos a resumir en el siguiente esquema. Tenemos para los extremos relativos ¿verdad?, que ya sabemos que son los puntos críticos, es lo mismo. Si es un máximo relativo o si es un mínimo relativo. Si es un máximo relativo, la transición de la primera derivada
la primera derivada va de, si es un máximo relativo, va de más a menos, ¿cierto? En cambio, si es un mínimo relativo, va de menos a más, ¿verdad? La transición de la primera derivada. Eso es lo que tenemos. Y ese es el resumen de la exploración número 3 que hicimos. Muy bien. Ya para cerrar este video, vamos a profundizar un poquito sobre la concavidad. Y esto sería la exploración número 4. La concavidad. La concavidad y su conexión con la segunda derivada. Muy bien, nos vamos a dar las mismas dos funciones con las cuales hemos estado trabajando en el simulador. Teníamos x al cuadrado más 5 y vamos a trabajar también con menos x al cuadrado más 5. ¿Sí? Vamos a empezar primero con la primera derivada, que sería 2x, ¿sí? La derivada de x al cuadrado sería 2x y de 5 pues es 0, ¿sí? Esa es la primera derivada y la segunda derivada. Volvamos a derivar otra vez lo que ya obtuvimos y la segunda derivada es 2, ¿cierto? Ahora, si nosotros hacemos una gráfica de esta función de x al cuadrado más 5, pues su gráfica es de esta manera, ¿cierto? Eso en el caso de x al cuadrado más 5. Como pueden notar, la segunda derivada nos da un valor positivo, ¿verdad? Y la curva, ¿verdad? Es una cóncava hacia arriba. Tanto en esta parte, es una cóncava hacia arriba y aquí, ¿cierto? Cóncava hacia arriba. La segunda derivada es positiva, pero ¿qué pasa cuando yo tengo menos x al cuadrado más 5? Y es que si nosotros derivamos, la primera derivada nos da menos 2x y la segunda derivada es igual a menos 2, ¿cierto? Ahora, la gráfica es ahora así, ¿sí? Entonces, como pueden notar, la segunda derivada es negativa, pero ahora, ¿qué pasa con la concavidad? Y es que ahora ya esta curva es cóncava hacia abajo. Miren, esta parte cóncava hacia abajo y aquí también cóncava hacia abajo. Entonces ahí vemos que en efecto hay una relación, ¿verdad?, entre la segunda derivada, entre el signo de la segunda derivada y la concavidad. Si el signo de la segunda derivada es positivo, como en este caso, la curva, pues la concavidad de esa curva es hacia arriba. En cambio, si la segunda derivada es negativa, la concavidad es hacia abajo, como pueden notar. Entonces, vamos a hacer un resumen de esta actividad. Y tenemos que la segunda derivada, si es positiva la segunda derivada, la curva abre hacia arriba, puede ser así, puede ser así. Y si la segunda derivada es negativa, la curva abre hacia abajo, así o así. Entonces, de esa manera ya dejamos pues la exploración número 4 completa, ya vinculado con la concavidad y la segunda derivada. Muchísimas gracias por su atención.